Hoy le pondremos luz a la historia de un escritor santafesino que, con la pasión de un coleccionista, se ha propuesto guardar en el acervo cultural las historias que han construido nuestra identidad local. Hablamos de Miguel de la Fontana, nacido en Santa Fe, apasionado por nuestra identidad y a quien bien le podríamos llamar el curador de nuestras historias. Miguel, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Luz, ¿qué tal? Bien. Bueno, buenas tardes para todos los oyentes y muchas gracias por tu invitación, ¿no es cierto? Siempre es un verdadero placer conversar con vos. Traje un par de libros que quiero que después me dediques porque perfecto. Siempre he seguido tus investigaciones, los trabajos que haces. Contanos cómo nace esta idea de escribir las historias de la ciudad. Bueno, nace por allá, por el 1997, porque yo empecé a estudiar comunicación social por ese año y terminé en el año 2000. Ajá. Pero ya había algunas iniciativas previas porque... ¿Cómo surgió? Yo en realidad tengo formación técnica, pero siempre estuve muy relacionado con el tema de la lectura y con la escritura. Participé en un momento cuando tenía 17, 16 años en la escuela, en la biblioteca Mariano Moreno, con dos referentes importantes que fue Miguel Ángel Zanelli y Edgardo Pesante, que daban, enseñaban poesía. Yo en aquel momento escribía poesía. Ah, mirá, siempre tuviste la pluma entonces. Sí, escribía poesía y por supuesto que a quien escribía poesía. A quien quería conquistar. Porque era tan tímido que mi herramienta era justamente la poesía y yo empezaba, diciendo, le decía una poesía a quien amaba o a quien amaba, a quien amaba imaginariamente o de una forma. Claro, muy, amores de 17 años. Amores de 17 años, amores que todavía en aquel tiempo, qué sé yo, había cosas que no se respetaban, o se mantenían un poco más en secreto. Bueno, la cuestión es que, pero bueno, por cuestiones de mis padres y también en ese momento había todo un desarrollo de las escuelas técnicas, estamos hablando de la década del 70. Sí. Así que era una salida laboral, las escuelas técnicas eran muy valoradas en aquel momento. Así que empecé en la escuela técnica. Terminé mi carrera, yo ya me alejé un poco de la escritura, sí mantuve todos los escritos que tenía, pero siempre leyendo, siempre interesándome por mi barrio, por mi gente. ¿Vos sos oriundo de qué barrio? Yo soy en realidad de Escalante, yo nazco en Escalante. Estoy muy poco tiempo, después mis padres se trasladan a Candioti Norte, a la casa de mi abuela. Y finalmente mis padres compran en Candioti Sur, en Sargento Cabral al 19, y yo estoy viviendo en la misma manzana, en la Vía del 30, claro, es un lindo barrio, pero siempre las preguntas lógicas, ¿por qué esto, por qué lo otro, por qué este barrio es así, por qué su gente, por qué ferroviarios, por qué sus clubes, por qué las instituciones, la iglesia, bueno, preguntas que siempre me he hecho y que a mí siempre me intrigaba todo lo que es la historia y principalmente lo social. Estando mis hijas en la escuela Mariano Moreno, le piden un trabajo concretamente sobre el barrio y me llamó profundamente la atención que no había casi material. Había muy poco material y algún material suelto. Bueno, y dije, pero qué raro, un barrio tan antiguo no tenga una historia. Eso, no hay una historia de un barrio, qué raro. Eso quedó como semilla dando vuelta en mí. Entonces cuando yo terminé comunicación social, antes de terminar comunicación social, primero me puse a prueba haciendo un trabajo histórico sobre la parroquia San Juan Bautista. Claro, porque que es de ahí de tu barrio también, de tu zona. Sí, claro, está muy cerca ahí en Sarmiento y Alverde. En realidad yo iba a hacer un trabajo sobre la inmigración. Entonces le pedí al sacerdote trabajar los 10 primeros años de quiénes se casaban con quién. Italianos con italianos, franceses con franceses, españoles con españoles, porque era toda la inmigración y ocupación de ese barrio. Claro. Estando haciendo ese trabajo,
alguien me dijo, mirá que la parroquia va a cumplir 90 años, ¿eh? Bueno, viste. Otro me dijo, Miguel, mirá que va a cumplir 90 años. Mirá. Y dije, ¿por qué no hacer un trabajo de investigación y ponerme a prueba? Así que, estando en el primer año de comunicación social, entre el 97, 98 y 99, me puse a trabajar paralelamente al desarrollo de mis clases. Y en el 99 saqué el primer libro, que fue Historia de la Parroquia San Bautista, que también está contextualizado dentro de lo que es el barrio. Claro. Por eso en el 2000 saqué el libro Memoria del Barrio Candioti Azul. Diría alguno, che, qué genio que soy. No, no soy ningún genio. La base de la investigación. Lo que pasa es que estaban íntimamente relacionadas una institución con un barrio. Entonces, bueno, yo venía ya empujando para terminar este barrio, Candioti Sur. Así que en un año prácticamente, saqué 2 libros que fueron eso, Historia de la Parroquia y Memoria del Barrio Candioti Sur. Fíjate vos, ¿no? Como de esta formación técnica que tenés como egresado de una escuela industrial, una escuela técnica, te inclinás por lo social, que es la comunicación social. Sí, pero todo está relacionado con todo. Y todo tiene que ver con, al fin y al cabo tiene que ver con los valores, con las costumbres, con la idiosincrasia de cada uno de nosotros. Porque, a ver, si yo tendría que rascar un poquito mi interior y buscar un poquito más a fondo el porqué de todo esto, siempre me interesó a mí lo social, siempre estuve relacionado con lo social. Yo me acuerdo que, por ejemplo, mirá vos, yo tenía 16 años y hacía pedidos a todas las embajadas de todo el mundo para conocer las diferentes culturas. Cosa que, por ejemplo... ¿Y qué le pedías material? Pedía material y me llegaba. Claro, porque en esa época se escribía y se mandaban las países, cartas, claro. Los países del este me mandaban todo. Yugoslavia, cuando todavía no tenía el desmembramiento que tiene después. Recuerdo que la mejor publicación la mandaba Japón. Era un lujo. ¿Y la dirección dónde la sacaba? ¿Ibas al correo, buscabas la guía, tal vez, y buscabas ahí la dirección? Cómo, viste, la filatelia, por ejemplo, también fui un apasionado de filatelia, que estuve hace 10 años que dejé la filatelia, la Argentina, ¿no? También algo de... Pero fíjate vos que recuerdo que yo no me acuerdo cómo conseguí las direcciones, pero yo tenía prácticamente muchas de las embajadas de Europa del Este y Europa del Oeste, y de los países asiáticos. Y siempre me gustaba todo lo que era esta diversidad que tenemos, ¿no? Desde lo cultural, desde lo idiomático. Bueno, la cuestión es que fíjate vos que todas esas cosas... Lindo. Uno y qué material ese, ¿no? Claro, todas esas cosas que uno se pone a pensar y dice, bueno, entonces yo, a ver, eso estaba dentro de la semilla mía, ¿viste? Sí. Y fíjate vos que mis trabajos, al fin y al cabo, están reflejados de una u otra manera en la parte técnica, porque no me puedo escapar de la cartografía, de los planos. Vos en todos tus trabajos hay muchísima apoyatura técnica. Hay planos, de desarrollo de manzanas, de cartografía. Sí, hay mucho de técnico. Sí, porque yo estoy constantemente, primero tengo que, digamos, situarme en el espacio para poder entender. Hay mucho de catastro, mucha investigación catastral. Mucho trabajo de catastro. Ahí, por ejemplo, estoy viendo ahí sobre tu mesa María Selva, y bueno, María Selva tiene un rompecabezas que prácticamente está casi completo, como fueron las primeras urbanizaciones de 1920 en adelante. Veo que, bueno, ese es un trabajo, y también el trabajo también acá sobre tu mesa está el de Roma Constituyente, que también hay un plano extendido, sí, no sé en qué página, ahí la encontraste. Y ahí tenemos, claro, es un desarrollo de cómo fue desarmado, diríamos, el gran territorio de María Selva, desde 1920 hasta 1955. Estos despliegues, esta investigación cartográfica le da un valor agregado a tu trabajo. Mira, es interesante, muy bien la pregunta que haces vos. Vos sabés que, mirá lo que me pasó, Luz. Resulta que hace poco tiempo
me llamaron de la municipalidad porque había una señora que quería conseguir, no sé si era una ciudadanía o algo muy parecido. Mira. Y me preguntaron si yo conocía Villa Francia. Claro, le digo, Villa Francia fue parte de lo que es Sargento Cabral. Mira. Y me dice, ¿cómo sabes? Bueno, le digo, está en el libro. Te digo también las manzanas que conformaban Villa Francia. Ajá. Y le paso el dato, me dice, porque desde Francia a la señora le piden, porque ella dice, yo vivo en Santa Fe, mis abuelos vivían en Villa Francia, Santa Fe. Y ¿cómo Villa Francia? ¿Qué? No es? Y Villa Francia existió para allá por 1910, cuando se conforma lo que es La Redonda, y ahí muy cerquita de Salvador del Carril y General Paz había una Villa Francia que fue uno de los primeros poblados, hasta que después se va a definir como Sargento Cabral. Así que ese aporte, yo me sentí tan lleno, porque digo, qué interesante que mi aporte pueda servir a otras personas. Vos vas cerrando tu propio círculo. Exacto, círculo. Así que no la conocía la señora. Sé que la mujer pidió ese dato concreto por escrito a la MUNI, y la MUNI le respondió tal cual tenía un libro. Así que ese material seguramente debe estar por ahí entre los papeles de esta señora para poder lograr, no sé si era la ciudadanía, el traslado, no sé cuál era el objetivo. Miguel, ¿y tu ascendencia es italiana? Sí, italiana, sí. Dalla Fontana, que es un apellido del norte de Italia, cerca del Piamonte. Pero nosotros ya somos, porque yo soy Dalla Fontana Somasco. Sí. Y también soy Giudici, también es decir que todo, y después aparece un Medina, esos serían mis 4 apellidos, pero nosotros somos de las primeras, de la corriente de 1880 por ahí, es decir, de los primeros inmigrantes, ¿viste? Los primeros inmigrantes. Mi madre era de Jambi Campbell. Mis abuelos eran de Jambi Campbell y Nelson, y después mi mamá se viene a Santa Fe, se casa con mi padre, que era de Santa Fe, pero ellos vivían ahí en Peñalosa al 5800. ¿Y eso en su momento que era zona de Quinta? Toda zona de Quinta, claro, sí, toda zona de Quinta. Y una zona que quedó como un lunar muy grande, que recién para la década del 80 recién se va a pavimentar Peñalosa y se va a transformar, porque en realidad fue un camino importante dentro de los caminos troncales que corren de sur a norte, fue uno de los más troncales. Las Paredas, Facundo Subiría, Peñalosa, Aristóbulo del Valle, General Paz, ¿no? Todo eso fueron los caminos troncales. Son como uno, cuando mira el mapa, son como venas, que yo siempre a Santa Fe lo veo como un corazón, y cada una, en la figura, ¿no? En el mapa, y cada una de esas avenidas troncales son como venas que se le atraviesan. Muy bien. Está bueno la comparación. Fíjate vos me traes a colación esto porque decís venas. Y en el último trabajo, que es Piquete La Flor y sus barrios, la tapa del libro es una pintura de Gervasoni, de Luis Gervasoni, ¿no? Intervenida. ¿Por qué? Bueno, para mí esa pintura era la pintura de un cuerpo humano, de de una mujer de espalda. Y esto es, claro, es muy subjetivo, pero para mí, de las 25 pinturas abstractas que me manda eso. ¿Por qué? Porque para mí, cuando me imaginé Piquete La Flor y sus barrios, me imaginé un gran territorio despoblado totalmente, con un camino central, que era la columna vertebral. Mira. Y que el único mojón importante era la capilla del tránsito. Sí. Entonces dije, pero este es un gran territorio, qué lindo sería salir, digamos, de la historia de poner un edificio emblemático. Claro. Dije, voy a romper con ese molde, voy a hacer algo más
una pintura surrealista con una tapa surrealista. Claro. Entonces tomé esa pintura y puse el camino central como columna vertebral, y le fui dando a cada uno de este gran cuerpo órganos. Y a cada órgano le di un sentido. Qué bien. El corazón, que era el ferrocarril, que el pulsor de toda la transformación de la zona. Vamos a hacer un pequeño corte y entonces ya en la segunda parte de la entrevista nos metemos de lleno sobre este trabajo que me parece interesantísimo y que también quiero sobre el cual queremos hablar. Gracias, Luz. Estamos en esta segunda parte en nuestro diálogo con Miguel de la Fontana y la verdad que el corte es tan jugoso como la entrevista misma. Miguel, estábamos conversando cómo nace este último proyecto que lo has presentado hace muy poco y que además también te ha significado una distinción en el Consejo. Sí, es así. Bueno, mirá, Luz, recién fuera de micrófono estábamos hablando porque mirá vos cómo se dan las cosas. Vos también decís que la ciudad tiene esa particularidad que está extendida de sur a norte, y que para vos las grandes avenidas conforman lo que son las grandes venas, diríamos. Bueno, y mirá cómo dan las coincidencias, porque también cuando yo pensé en este proyecto del Piquete Las Flores y sus barrios, y para ubicar a la gente más o menos nace desde lo que es el hipódromo hasta Cabaña Leiva, tomando Blas Pareda como eje articulador, digamos, todos esos barrios que conforman, que son más de 15, 17, 18 barrios. Pero cuando yo vi me puse a trabajar esto y vi ese gran territorio, pensé, digo, pucha, pero este gran territorio es como un gran cuerpo humano, o es el cuerpo humano, con la columna vertebral que es Blas Pareda. Entonces dije, porque para esa época no había mojones importantes más que la iglesia del tránsito como tal, y después no había nada, es decir, era como entrar en la ciudad era encontrar la iglesia del tránsito, que estamos hablando de 1885 aproximadamente. Después va a aparecer el ferrocarril a las colonias, que vaya a sacar toda la producción y la estación Las Flores. Entonces, bueno, pensé en todo esto y en realidad volví un poco a mi infancia, fui al jardín. Entonces, a partir de una pintura abstracta, planté una serie de íconos, entre ellos la columna vertebral como punto partida, el ferrocarril a través de, por ejemplo, del corazón, los íconos de los primeros labradores de aquella época, el piquete, es decir, el mangrullo con los soldados, conteniendo, digamos, el avance de los indios por el norte. Bueno, a partir de ahí se salió un poco, de una pintura abstracta salió una pintura surrealista intervenida, que es la que le dio vida a mi tapa. Que está, por supuesto, explicado cada uno de sus íconos en las 3 o 4 primeras páginas para poder ubicar a la gente. Y va desmembrando después la historia de cada barrio. Después, y lo voy citando. Como decíamos al principio, el ferrocarril fue el motor, fue el corazón, diríamos, que le dio vida a toda la zona. ¿Por qué? Porque sacó y trajo las producciones, porque trajo los primeros personas que trabajaron en el matadero. Fue un libro, es un libro que tiene 17 capítulos. Está desarrollado primero las 3 o 4, las 4 primeros capítulos, creo que está desarrollado todo lo que es cómo se conformó Piquete allá por 1860 y Guadalupe con 1863, después de la Constitución del 53, y a partir de ahí voy desarmando cómo llega el ferrocarril ahí a la estación Las Flores, el primer matadero de Santa Fe, que se hace en 1885 y se termina en 1944, que después se va a trasladar a La Tablada. El barrio de La Tablada, ahí estaba después el frigorífico Modelo, que después Obey, creo que en el tiempo de Obey se cierra. Se cierra, sí.
Pero ese es el punto de partida de la transformación, más lo que decíamos al principio, la capilla del tránsito, que fue un poco el ícono, fue el punto de referencia para aquella época. ¿Es tu obra más completa, más intensa, más grande? Y sí, es uno de los trabajos más extenso, con más dedicación. Yo no podía hacer un barrio o 2 barrios, tenía que tomar una zona, y era piquete. ¿Y cuánto tiempo te llevó, Miguel? Porque eso es extensísimo. Me llevó 2 años y medio. Mirá. Con mucho trabajo en territorio, además. Hice 30 viajes a territorio, in situ, para poder conocer un poco la realidad, hablar con la gente. Llegué hasta el barrio jesuita, es decir, hasta la avenida de Circunvalación, allá pegado a la avenida de Circunvalación, que está el barrio jesuita. Lo hice en tiempo de pandemia. Mira. Sí, con mi compañero hicimos la verdad que tuvimos el coraje de tener la protección y qué sé yo, pero hicimos ese trabajo. Tenía mucha información, el problema fue después armar ese gran rompecabezas, diríamos, y poder ordenar, digamos, las grandes ideas y las pequeñas ideas para que poder debe plasmar. ser difícil eso, porque uno viene con un montón de información que después tenés que discernir cuál sí, cuál no, y te debe quedar material hasta para otro libro después. Sí, además todo el trabajo, por supuesto, de archivo. Claro. Pues yo trabajé mucho con el archivo municipal, con el archivo provincial, con el archivo de la provincia. Trabajé con diarios a través de la hemeroteca. Bueno, es decir, algunos trabajos paralelos con algunas publicaciones también de otros colegas. Es decir, sí, es un trabajo que necesita mucha concentración, mucha dedicación, mucho esfuerzo, porque cada cosa que pones, de una u otra manera, vos estás dejando una huella, y quien va a leerlo, bueno, toma esa huella como válida. Tal cual. Entonces, bueno, trato de ser lo más eficiente posible, lo más... mi documentación está siempre todo respaldado, citada generalmente. No trato de ¿Cuántas horas al día le destinas a esas tareas de investigación? Todos los días, y si vos te podés imaginar, 24 y 31 también. La familia feliz. Y más o menos, ¿viste? Ahora tenés que cumplir un montón, entonces. Algunos cortocircuitos he tenido, ¿viste? Mi mujer, no sé si me está escuchando, pero decía que había perdido el escritor, le había robado el esposo. Ay, sí. Bueno, ahora tenés un tiempo de vacaciones como para redimirte, Miguel. No, pero yo estoy todos los días. Pero ¿sabés qué pasa, Luz? Mirá, tiene que ver mucho con la constancia. Claro. Y todos los días vos ves el trabajo, y todos los días vos refrescás ideas. Y todos los días, cada vez que vos refrescás ideas, vos volás un montón de cosas y decís, bueno, pero por acá... Y se abre otra ventana y otra puerta. Y se abre otra ventana, ¿viste? Sí. Entonces, por ahí le dedico 20 minutos y por ahí le dedico 2 horas. Claro. Pero siempre le dedico un ratito. Miguel, se nos acota el tiempo, la verdad que siempre es un lujo poder conversar con vos. Queríamos ir cerrando el año con vos, con esta obra fantástica que has presentado. Felicitarte por esto de Santafesino Destacado, que la verdad que bien merecido. Muchas gracias. Y otras obras y libros tuyos también han tenido ya una declaración de interés. Es decir, que la verdad que sos un verdadero personaje santafesino, y rendirte desde esta entrevista un pequeño homenaje a esto que yo digo, que sos un gran hacedor y cultor de nuestra historia. Muchas gracias por tu palabra, la verdad que me reconfortan. Espero estar a la altura de las circunstancias. Siempre digo, uno cuando escribió los primeros libros, viste, siempre tenía ese miedo de decir, estoy haciendo bien las cosas, porque uno siempre se pregunta para uno. Bueno, creo que medianamente vamos bien, así que vamos a tratar de seguir trabajando
para nuestra Santa Fe, con la cual tengo un vínculo tan fuerte y que tanto quiero. Así que bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, gracias a la operadora ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel. Dale. Conversábamos con Miguel Dara Fontana, santafesino, escritor y, como a mí me gusta decirle, un curador de nuestra historia.